Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edgar Felipe Rojas y en el presente video les expondré la interpretación constitucional de López Medina 2006. Bueno, como podemos ver en el índice, tenemos 5 puntos importantes que son: introducción a qué es interpretar una transformación constitucional, qué es la interpretación finalista, sistemática, un contraste de interpretación finalista y sistemática y una reflexión de la interpretación constitucional en Colombia. Como bien sabemos, interpretar es el hecho de que un contenido material ya dado e independiente del intérprete sea comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. Dicho concepto está muy relacionado con hermenéutica, la misma materia donde la estoy exponiendo. La interpretación constitucional ha sido de sumo provecho en la parte judicial para interpretar ciertos actos o ciertas moralidades, como se les dice, en el ámbito jurídico. Podemos decir que estas tienen un carácter humanístico, dado que es a la misma sociedad a la que se le aplica esta interpretación. ¿Qué es la interpretación finalista? Expresa que la aplicación de esta técnica requerirá una identificación o desarrollo en la búsqueda del valor que la norma pesquisa salvaguardar. Esto procede en que, si el texto parece llevar a resultados contradictorios al que conduciría el fin normativo, la interpretación finalista intervendría en ellos. Un dato curioso de la interpretación finalista, esta fue que se dio en el siglo XIX en Europa y su principal expositor fue Rudolfo von Ehren y fue uno de los máximos representantes de los métodos hermenéuticos en la época. ¿Qué sucede con la ejemplificación? La forma básica que ilustra López Medina 2008 en su libro, es un libro alterno, La letra y el espíritu de la ley, para la interpretación finalista se plantea como: 1. Alguien quiso resolver un problema y 2. Alguien quiso empoderar a los jueces para que lo resolvieran. En este mismo momento se adentra a un diálogo social, donde el legislador no tiene el monopolio discursivo. Sucede que antes, y dado la discrecionalidad judicial, la interpretación quedaba en manos de los jueces y nadie sabía de dónde salía. Sucede que con la interpretación finalista, y dado que busca el fin de la norma, esta simplemente se enfoca en cómo la norma se va a desenvolver y cómo se puede llegar a ella mediante interpretación judicial. Sucede que López Medina 2006 en su texto nos da un ejemplo acerca de esta interpretación y nos plantea la siguiente hipótesis. Imaginemos que estamos en un parque. En ese parque está un letrero pequeño y señala que está prohibido la entrada de vehículos. Aquí es donde se pretenden las situaciones supuestas. ¿Qué es un vehículo? ¿Qué cataloga un vehículo como un vehículo? Si son las ruedas, si son el cilindraje, si es el tamaño o ese ruido que genera. Pongámoslo así. Digamos que en la primera situación se busca una seguridad en materia de protección individual y colectiva. En este caso, si un pequeño desea llevar algún vehículo de juguete o algo, sería sancionado si interpretamos el fin de la norma. Se da el segundo supuesto, que es tranquilidad del espacio público. En este entraría el ruido. Entraría el ruido ocasionado por los vehículos. Aquí los pequeños, como pueden verlo en esta imagen, estos cochecitos entrarán a hacer ruido y estarían prohibidos dentro del parque. Pero la policía y los servicios médicos no estarían prohibidos. Y viene otro punto más relevante y da un ejemplo más detallado aquí en Bogotá. Sucede que no se permite la entrada de vehículos a un humedal, pero si lo ponemos así, en un humedal se busca la preservación del humedal, del mismo ecosistema. Entonces lo que no entrarían serían ni vehículos, ni la policía, ni ambulancias, ni mucho menos personas externas a este. Para finalizar el apartado de interpretación finalista, se podría decir que son los propósitos y finalidades que van ligadas a la contemporaneidad social, política, cultural y moral, tratándose así de una reconstrucción
plausible de los fines permisibles y legítimos que las normas deben cumplir en las nuevas circunstancias. Ahora pasamos al apartado de interpretación sistemática. Esta consiste, pues, como dice López Medina en su libro, en la identificación de una o varias normas, fines, valores o principios constitucionales que tienen mayor abstracción y en los que se plasma objetivos morales y políticos de signo más universal y conceptual. Aquí sucede algo muy importante y es el común, la sociedad, lo que le beneficia a más personas, a la mayoría. Un aspecto de resaltar de esta interpretación es que no existen jerarquías formales entre las normas existentes, pero sí una interpretación dentro de ellas. El juez es quien balancea los fines. Un ejemplo muy claro, se podría decir así, que es el derecho privado y el derecho público. El derecho privado tiene el principio moral de autonomía privada, prevalece en materia de obligaciones y contratos en el derecho civil. ¿Qué sucede en el derecho público? En este prevalece el principio de Estado Social de Derecho, teniendo así precedencia en la interpretación de derechos fundamentales y funciones del Estado. Por consiguiente, en el caso de que colisionen estos dos intereses, se aplicará el Estado Social de Derecho, es decir, utilizando una frase que muchos conocen, el bien común prevalece sobre el bien particular. El bien común consiste en un beneficio para todos que es indivisible y que no se forma por la suma de cada bien individual. Asimismo, el bien común constituye una obligación del Estado, por lo que todos los aspectos relacionados con el derecho, como la justicia, el orden, la seguridad o las normas jurídicas en sí, se constituyen con el objetivo de garantizar el bien común. Ahora viene algo muy importante, que es la cláusula Estado Social de Derecho. Siguiendo con el hilo conductor, la cláusula Estado Social de Derecho aparece en la Constitución de 1991, buscando así una igualación social mediante la redistribución de recursos y oportunidades, dando cabida a la anterior frase que el bien común prevalece sobre el bien individual. Aquí, en esta Constitución, se deja obsoleta la interpretación historicista o textualista. Estas pues se apegaban tanto al derecho positivo que los cambios dentro de la misma sociedad que delimitaba la interpretación, se dejaba atrás los múltiples cambios y sobre todo la coyuntura social de la cual se estaba viviendo. Aquí viene la parte de la Corte Interpretativa relevante, que es el Estado Social de Derecho. Y también viene una fuerte crítica a la cláusula. Sucede que la cláusula no es el único fin normativo, no es la única verdad que debemos seguir y regir en nuestras interpretaciones. Sucede que existen más fines, más finalidades a las cuales debemos hacer contraste entre ellas, que en las próximas diapositivas les explicaré lo del contraste. ¿Qué sucede con el balanceo pluralista de fines? Menciona López Medina en su texto que el pluralismo de fines requiere en su formación un desarrollo sistemático de balanceo donde la técnica del balanceo o ponderación entre derechos, fines, intereses y valores demuestran una forma sustanciosa de hermenéutica teológica o finalista. Aquí tomaremos en cuenta la parte finalista, el del fin, pero aquí no solamente interviene un fin, intervienen múltiples fines que tienen igual relevancia, pero que en ciertos casos no se deben aplicar como otros fines. Sucede que también intervienen teorías con fines importantes. La primera teoría del Estado Social de Derecho, que podemos hablarlo como el derecho público, el derecho sobre todos, el de libre empresa y libre competencia económica, el derecho privado entre contratos y obligaciones, el orden social y estabilidad social sobre todo, inclusión y no subordinación de grupos, por decirlo así, es donde exista una equidad entre todos. Y el multiculturalismo, que también está muy presente.
y dando así un contraste de interpretación sistemática y finalista. La interpretación sistemática y finalista conducen fundamentalmente a criterios más amplios para la protección de los derechos fundamentales y comparten los siguientes apartados: un mayor número de derechos hicieron tutelables con la Constitución del 91, hubo menos trabas meramente procesales, es decir, hubo una mejoría en la eficacia de la interpretación. Tercero, con una primacía más clara del derecho constitucional sobre el derecho común. Y cuarto, la cláusula Estado Social de Derecho. Y dando así paso al último ítem de esta exposición, es la reflexión sobre la interpretación colombiana. La interpretación colombiana, en su misma jerarquía, no admite un solo fin, es decir, no somos una interpretación monista, sino un balanceo pluralista de múltiples fines e intereses contrapuestos. Y aquí también es donde se estructuran ciertas jerarquías dentro de los fines, donde unos van a prevalecer. Y siendo nada más, este es el fin de la